Dime si esto tal vez te sirve, si este 1 a 12 te sirve suficiente para pasar tu prueba de fondeo con tu buena gestión de riesgo para sacar el mensual. Recuerda que dentro de este canal nos enfocamos a buscar elecciones de Donald Trump y los mercados volviéndose completamente locos. Esta es la estrategia que a ti realmente te va a ayudar a pasar tu cuenta de fondeo y te va a poder ayudar a mantener las ganancias durante el tiempo. Ya vimos que lo que está de moda ahora es el Bitcoin. Bueno, desde hace antes, para la gente que hizo caso, está de moda lo que es Bitcoin, pero ahora está en sus auges, superando máximos históricos. Pero a la larga, esta estrategia que te voy a presentar el día de hoy funciona para cualquier temporalidad. Préstame mucha atención, cualquier temporalidad. Yo, por fines didácticos, voy a utilizarla en 15 minutos. ¿Para qué tipos de activos? Para Forex, para acciones, para el mercado de criptomonedas y para cualquier otro tipo de mercado te va a servir este tipo de estrategia. Y solo vamos a utilizar dos indicadores que los puedes encontrar directamente en TradingView, y si necesitas para MetaTrader 4, en la parte inferior te voy a dejar el link a la página de Hitchanaya Trading, donde dice link para descargar, para que descargues los indicadores y los templates para que puedas instalarlo dentro de tu MetaTrader 4. Pero voy a traer otro video más. Déjame por favor el comentario de TDI si es que quieres que traiga la implementación en el MetaTrader 4, MetaTrader 5, porque sí varía un poco. Pese a que es el mismo indicador, varía la función en cómo vamos a entrar en las compras y en las ventas. Así que deja tu comentario para saber de qué quieres ese indicador completamente gratis y te lo voy a traer con mucho gusto. El día de hoy, esta estrategia utiliza dos indicadores. ¿Cuáles son? Pues una media móvil, ¿sí?, de 200 periodos. Ya sabemos que la media móvil de 200 periodos nos ayuda a divisar el tema de la tendencia general que está teniendo un mercado. En este caso, un mercado bajista dentro del oro en 15 minutos. El siguiente indicador que vamos a utilizar es el TDI. Vamos a irnos a la parte de indicadores y vamos a escribir TDI. Y el que vamos a seleccionar es el de Lazy Bear, que es este de aquí. Vamos a buscarlo un poco más abajo. En la parte de acá está. Es uno que tiene bastantes. Ahí está. Este de aquí, justo aquí. Trader Dynamic Index de Lazy Bear tiene 4650. No te vayas a confundir con otros. La mayoría son iguales, pero yo busco más que todo la simplicidad. Una vez que ya hayas seleccionado el indicador, lo siguiente que vas a hacer es cambiar el estilo de velas a velas Heikin Ashi. ¿Por qué te voy a pedir que cambies a velas Heikin Ashi? ¿Funciona sin velas Heikin Ashi? Claro que funciona. Lo que pasa es que tú, al agregarle un tema de velas Heikin Ashi, sabes perfectamente que las velas Heikin Ashi lo que hacen es que buscan suavizar el tema de los movimientos que está teniendo el precio. Entonces, estos movimientos, las tendencias que está teniendo, se van a ver de mejor manera. ¿Dónde vas a cambiarle? Vas a ir a la parte de acá de indicador de las velas y vamos a seleccionar velas Heikin Ashi. Y cuando ya tengas tus velas Heikin Ashi, tu EMA de 200 periodos y tu TDI, aquí el TDI lo van a dejar tal cual como está. Yo lo único que hice es marcarle un poco más los colores rojo y verde para que se vea de mejor manera. De ahí, ¿cuál va a ser ahora los criterios para la compra y para la venta? Ojo, esto es dentro de TradingView. Para MetaTrader 4 tengo otra estrategia utilizando el propio TDI para que puedas utilizarlo. Pero antes de todo esto, ¿qué es el TDI? El TDI es como que una fusión entre lo que viene a ser las bandas de Bollinger y los RSIs. Este tipo de indicador es como un 2 en 1, porque combina indicadores que son muy buenos en uno de tipo oscilador, que te va a ayudar a tener una mejor visión del mercado. Entonces, si te das cuenta de lo que estamos viendo aquí, estamos viendo una tendencia gracias a la EMA de 200 periodos y gracias a nuestras bandas de Bollinger y nuestro RSI, lo que estamos viendo es niveles de sobrecompra y de sobreventa y niveles de volatilidad. Recuerda que las bandas de Bollinger se expanden, como vemos aquí, cuando existe volatilidad, y se contraen cuando existe algún tipo de periodo de acumulación o que no existe mucha volatilidad.
Entonces tienes la combinación perfecta, el caldo de cultivo más perfecto que puedes tener para buscar operaciones en compra o en venta. Para las ventas, ¿por qué las ventas? Porque estamos viendo más que todo la tendencia bajista que viene el oro, temporalidades de 15 minutos. ¿Qué es lo que vamos a ver y a buscar? Vamos a esperar que nuestro, sí, ojo, préstame mucha atención, que nuestro TDI se coloque por encima de los niveles, ¿sí? De los niveles fuera de las bandas de Bollinger. Si te fijas, aquí tenemos nuestros RSIs, la señal y el RSI, que son esta línea verde y esta línea roja. Aquí por los lados hay esa nube de colores de color rojo y verde que son las bandas de Bollinger. Fíjate que en este punto nuestros RSIs cruzan y al momento que cruzan lo que vamos a esperar es la siguiente, ¿sí? La siguiente vela roja que exista dentro de nuestro gráfico. Ojo, vela roja, no doji. Esto es un doji. Necesitamos una vela roja. Vela roja de tipo Heikin Ashi. ¿Por qué? Porque las velas Heikin Ashi lo que hacen es buscar, ¿sí?, la tendencia y reúnen a un grupo de velas rojas y verdes y con eso te dan este tipo de velas. Y en un video anterior había explicado que el tema de las velas Heikin Ashi, cuando abren aquí, no es que están abriendo en este punto. Por lo general, abren siempre en el medio de la anterior vela, en el medio de la anterior vela, en el medio de la anterior vela. Pero tú ya sabes que son velas de 15 minutos. Entonces, cuando tú ya tienes tu vela roja, ¿sí?, tipo Heikin Ashi, ojo, vela roja Heikin Ashi, no doji, como esta vela de aquí, después de que cruzó, al finalizar esto, hacemos nuestra entrada en venta dentro de tu gráfico que estés utilizando. Por ejemplo aquí, porque este es el punto donde se va a entrar el SL, lo vamos a poner acá en la mitad y lo que vamos a buscar es siempre un 1 a 3, ¿sí? Un 1 a 3. Si ya te da un 1 a 1, sabes que es una buena estrategia, porque si estás buscando el 1 a 3, legalmente, ya las demás operaciones te ponías en break-even. ¿Por qué lo hago de esta forma? ¿Por qué no le pongo en este punto de acá? Porque como te lo había explicado, las velas Heikin Ashi no son ese punto el punto de cierre. El punto de cierre es en donde abre la siguiente vela, que por lo general es en la mitad de la anterior vela. Y ahí tenemos nuestra venta. Vamos a seguir priorizando ventas. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de la EMA de 200 periodos. Si nos fijamos en este punto de aquí, vuelve a cruzar nuestra señal, ¿sí?, por encima de nuestras bandas de Bollinger. Pero quiero que te fijes en algo. Te estás fijando que una señal del RSI que está por debajo no cruza y solo cruza uno. Por ende, las siguientes velas rojas de tipo Heikin Ashi no las vamos a tomar. No nos sirven, porque no se están cumpliendo esas reglas. A excepción de este punto de aquí, que en este punto de aquí, que cruzan ya las velas rojas, fíjate que aquí esta línea roja y la línea verde salen por fuera de las bandas de Bollinger. Entonces lo que nos sirve es las siguientes velas rojas de tipo Heikin Ashi que nos puedan presentar. Por ejemplo aquí es donde cierra y abre la siguiente vela, y lo que vamos a hacer es coger el SL al máximo de la anterior vela, y podemos ver que esta operación fue completamente ganador. Recuerda que son velas de 15 minutos. Las dinámicas para cualquier tipo de operación va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir esperando a ver qué sale. Y ahora mira, las bandas de Bollinger y nuestro RSI han quebrado por debajo. ¿Nos sirve? No, porque no estamos buscando lo que vienen a ser compras, estamos buscando lo que vienen a ser ventas. Entonces vamos a seguir esperando. Aquí tenemos nuevamente, mira, en esta área de aquí un cruce, pero solo del RSI verde. Pese a que la tendencia siguió cayendo, no nos hubiésemos metido en esta operación, porque solo cruza uno de los RSI y no cruzan los dos RSIs. Vamos a seguir viendo por acá. Aquí tenemos un cruce por la parte inferior, no nos sirve. Aquí mira lo que tenemos un cruce del RSI por fuera de las bandas de Bollinger, no nos sirve, porque lo que necesitamos es que las dos, sí, que las dos medias del RSI crucen por encima de las bandas de Bollinger para poder nosotros buscar algún tipo de venta. Y vemos que no hemos tenido más oportunidades de venta. Vamos a cambiarnos a la temporalidad diaria para la gente que le gusta hacer más trading de posicionamiento o de swing trading.
Ahora fíjate, aquí para las compras vamos a ver un caso de estos. Para el tema de las compras, nosotros lo que vamos a esperar es algo como esto. Mira que en temporalidades diarias tenemos aquí un punto en el que sale nuestro RSI por fuera de las bandas de Bollinger de nuestro TDI, pero el otro RSI no sale hasta este punto. En este punto es donde sale. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues aquí vamos a buscar lo contrario, la primera vela verde tipo Heikin Nashi que nos indique, mira. ¿Y cuál es la siguiente vela tipo Heikin Nashi en temporalidades diarias? Es esta. Al finalizar esta vela, que inicia aquí, SL por debajo de la vela Heikin Nashi de acá, y hubiésemos tenido alrededor de una buena semana alcista en el oro. Y hubiésemos seguido manteniendo. Vamos a temporalidades, por ejemplo, de una hora, para buscar el mismo ejemplo de las compras. Sí, vamos a buscar aquí un ejemplo de compras dentro del oro. Como te había explicado, este tipo de estrategia te funciona también en cualquier otro tipo de activo, como Bitcoin, que ahora también está muy de moda utilizarlo. Te va a servir muy bien. Ahora, si nosotros queremos buscar compras, lo que vamos a ver primero es que estemos por encima de la media de 200 periodos. Y fíjate que en este punto tenemos que salir nuestro RSI por debajo de nuestras bandas de Bollinger. Y todavía no salía nuestro segundo RSI. Al momento que ya sale, lo siguiente que vamos a esperar y buscar es la primera vela verde tipo Heikin Nashi. Y al finalizar esa vela verde tipo Heikin Nashi, que es esta de aquí, que termine en este punto, SL por debajo de este mínimo, y esa es la operación que te hubiese dado. Ahora, tú sabrás decirme si esto tal vez te sirve, si este 1 a 12 te sirve suficiente para pasar tu prueba de fondeo con tu buena gestión de riesgo para sacar el mensual. Recuerda que dentro de este canal nos enfocamos a buscar operaciones que tengan calidad por encima de cantidad. Un último ejemplo de compras. Fíjate aquí. Aquí nuestro RSI sale por debajo de nuestras bandas de Bollinger, pero no sale el otro RSI hasta este punto. Una vez que ya esté en este punto, y aparte se da el cruce, tal cual como una señal de MAC, cuando las dos ya salieron, lo siguiente que voy a esperar es la primera vela verde de tipo Heikin Nashi que se dé. Mira que aquí la vela que se dio es esta, pero ¿qué es lo que te dije? Velas doji por lo general no, pero esa no es un doji, pero mira, no tiene mucho cuerpo, por lo cual yo me esperaría que termine esta segunda vela, y al finalizar esta vela, que es el inicio de esta vela, ahí hubiese seleccionado mi stop loss por debajo de esta, y mi take profit, lo que haya dado, con 1 a 20, por lo bajo, ¿sí? Para la gente que dice, ¿y cómo hubiese sabido que hay que cerrar en el 1 a 20? Bueno, eso lo enseño en mi mentoría, más que todo para que puedan tener una buena gestión del riesgo. Y saben que se tienen que poner a break-even cuando ya tienen el 1 a 1. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido. Déjame en la caja de comentarios si es que quieres que traiga el video explicando el mismo uso del TDI, pero para MetaTrader 4 MetaTrader 5. Debido a que dentro de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 te va a gustar un poco más cómo es la estrategia, ya que una de las cuentas que gestiono está utilizando esa estrategia, solo esa estrategia, y ha tenido muy buenos resultados, más que todo con el oro, que es un activo que nos da muy buenas ganancias. Sin nada más, yo me despido. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.